Bueno, mil perdones, pero se nos ha ido la señal. No sé qué ha pasado. Estamos intentando restablecerla nuevamente. Y bueno, a ver si aquí está. A ver, vamos a invitar nuevamente. Lo que le estoy diciendo para que se una a Sergio. A ver, porque por aquí no lo veo. Vamos a esperar unos minutillos porque, bueno, hay algún problema de conexión al parecer. Pero bueno, estaba súper interesante la conversación. Justo retomando lo que él decía, es que justo lo que la R, digamos que más, la que ha resonado al final es la última, ¿no? La del reciclaje, que es la que más se celebra, que es importante recordar el reciclar. Pero yo creo que hay. Ah, justo ahí estamos. Hola, Me ¿se parece que escucha se bien? me fue a mí la señal. Qué extraño. Ah, no sé, digo yo, estoy hablando solo aquí un rato. Sí. Bueno, entonces, retomando, ¿no? Que tú me decías que la última R, qué curioso, que es la que más se denomina o se celebra, ¿no? Ujú. Sí, 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 que siempre como da para la reflexión, ¿no? De que hayamos acabado dándole un día mundial al reciclaje y no a la reducción o a la reutilización, ¿no? Y que la mayoría de campañas desde los gobiernos se encaminen hacia que sepamos cómo reciclar, cómo separar los residuos y todo eso. Y hay muy poco, se habla poco, según yo, de la reducción y de la reutilización. Vale, sí, ahí de acuerdo. Digamos que para eso también hay, bueno, hacemos mini campañas, ¿no? Bueno, por ejemplo, desde Brashbu, lo que nosotros siempre decimos es primero tratar de reducir lo que es nuestro lema, ¿no? Hay que reducir todo el plástico que se pueda y luego reutilizar los recursos que ya tenemos para luego hacer el tema del reciclaje. Es que el tema del reciclaje, tú que sabrás un poco más, es como son procesos ya más elaborados, es que quizá hay Ujú. demasiada demanda para reciclar para la poca oferta que pueda ofrecer, ¿no? Sí, parece como que nos resulta relativamente fácil o bueno, o dentro de lo difícil de cambiar los hábitos, el reciclar, ¿no? El separar en casa y llevarlo a los contenedores y ya. Pero claro, después nos resulta más difícil el hecho de cerrar el círculo y preocuparnos como consumidores de comprar lo que compremos con materiales reciclados y de aparte comprar lo que necesitemos y no lo que no necesitamos y todo ese tipo de cosas que ya van siendo más difíciles y más a largo plazo y un esfuerzo que implica más, no sé, más replantearte, ¿no? Una parte de ti mismo. Entonces yo creo que son más difíciles. Sí, es verdad. Claro, o sea, uno mismo, por ejemplo, para poder, lo que yo he hecho en un momento de pequeña ha sido reciclar, por ejemplo, folios, ¿no? De papel. Entonces es lo que más te enseñan. Pero claro, no solamente nos vamos a reducir a hacer el reciclaje de un papel mismo, sino, como te digo, es un proceso, ¿no? Entonces mucha gente a veces no sabe y es importante el hincapié por eso de nosotros desde casa, ¿cómo lo podemos hacer? Uno, reduciendo ciertos materiales que son nocivos para la salud en Tutilimundi, luego el tema de la reutilización y al final el reciclaje y la importancia de entonces clasificar al final nuestros desechos. Es decir, por Ujú. ejemplo, ¿no? Yo no voy a estar consumiendo 10 botellas en una semana de plástico cuando podría, por ejemplo, simplemente, no sé, reutilizar otro tipo de botellas y pasar por luego antes de que todas estas terminen en un centro, digamos, una planta de reciclaje. No sé Claro. si, no sé si nos puedas alcanzar uno de tus artefactos de los que tienes ahí para que la gente pueda ver y nos comentes un poquito de lo tuyo, ¿no? ¿De qué trata Tetra Trick y qué es en realidad el concepto que tú más utilizas? Es el upcycling, ¿cierto? Perfecto. Sí, a ver, con esto de Tetra Trik, de fabricar este tipo de objetos, eh, y yo en un principio veía que no se ajustaba ni a la reutilización, puesto que lo que creo no es reutilizar el objeto en sí del Tetrabrick como objeto,
sino que lo recorto y lo deformo y todo, ni era reciclaje porque no estoy separando el tetrabric en sus materiales, que son tres, y después estoy volviendo a hacer otro tetrabric, sino que era una cosa como intermedia, ¿no? Entonces, así buscando por internet y tal, encontré lo de la palabra del upcycling, que viene del inglés y que en español tiene una traducción, pero que me gusta mucho cómo suena, que se llama suprarreciclaje. No se conoce mucho, entonces upcycling como que tiene un poco más de fama y suena mejor, vamos, al fin y al cabo. Entonces empecé a investigar por ahí y parece ser que hay una subcategorización del reciclaje en sí que se divide en tres, que es el upcycling, recycling y downcycling. O sea, suprarreciclaje, reciclaje y infrarreciclaje. Mm. Y esto viene a significar, más o menos, poner un poco más el foco en realmente cuando un objeto se convierte otra vez en el material del que viene, si se es capaz de volver a fabricar el mismo objeto del que provino o no. Si tú, por ejemplo, eh, coges un tetrabric, lo separas en sus materiales, lo reciclas, pero a partir de esos materiales no puedes hacer otro tetrabric, técnicamente no se puede hablar de reciclaje porque no has completado el ciclo, no has reciclado un material, sino que lo que obtienes lo puedes usar para hacer otra cosa de menos calidad. Eso se llamaría infrarreciclaje o downcycling. O downcycling, ajá, vale. Y al contrario, si tú consigues que ese objeto eh, lo reciclas, o sea, lo transformas en algo que tiene más valor que lo inicial, se podría estar hablando de upcycling o suprarreciclaje, ¿no? Perfecto. Entonces, bajo ese análisis, el reciclaje puro, el volver a conseguir el mismo objeto del que partía, es muy escaso, o sea, se reduce prácticamente al vidrio. El vidrio sí permite volver a hacer una botella de una botella. No pierde la calidad ese vidrio, ese material. Pero todo el resto de cosas que se dicen que se reciclan, en el fondo se llevan a un episodio inferior de los objetos y acaban a la vuelta de tres ciclos, una cosa así, en el objeto más que menos requiere del material. En el caso del papel, acaba en el cartón de huevo, que es como el objeto de papel que menos propiedades de papel te requiere, ni de color, ni de tamaño de fibra, ni nada. En el caso del plástico, acaba que, quemándose para conseguir energía. Entonces, van bajando de escalones hasta que quedan como lo más básico que se puede hacer con ellos. Pero no es cierta esa idea que se intenta vender, yo creo, de que se reciclan y todo se vuelve a convertir en otro objeto útil, ¿no? Vale, ok. Entonces, pues eso, dándole vueltas a este tipo de cosas, vi que lo mío se acercaba más al upcycling, ¿no? Al de un desecho que era un cartón de envase de un líquido, que no podía volver a ser un cartón de un envase de un líquido, porque no se puede volver a hacer, usarlo para hacer un objeto bien de decoración o bien con un uso, una lámpara, un lapicero. Ajá, exacto. Y tú digamos, de las piezas que armas, ¿en qué se transforman? Por ejemplo, me parece que son para utilizar como lámparas, portalápices. ¿Qué variedad de Sí, diseños tienes? por ahora hice 5 y que ya me parecían muchos. Tengo ideas para hacer más, pero hasta que no vea si funciona, si gusta y si va para adelante, como que tampoco me quería meter en hacer muchísimo y que se me pasara la vida con los diseños. Claro. Entonces, por ahora tengo 2 lámparas, que son esta, que es un tubo que Ujú. gira, y una lámpara de mesa que es el asteroide del Principito, Ah, del libro del Principito, que también echa luz y tiene
Bueno, también tengo que decir que las piezas las hago con los Tetrabricks, que es todo esto de color plata, y con piezas que imprimo con una impresora 3D, que es la forma de completar los diseños para que sean pues bonitos y que sean útiles. Entonces, Vale. tengo esas dos lámparas, tengo una pulsera Ay, que, qué que, chulo, me encanta. que la hice así y la puedo hacer con el doble también para de brazalete, como para un brazalete. Está Son como bastante elásticas, o sea, parece que Ah, es... mira. Ujú. O sea, explícanos un poquito entonces el proceso. A ver, para empezar, a ti se te manda o tú reúnes, digamos, todos estos tetrabricks. ¿De dónde sale todos estos tetrabricks que tú mandas? ¿O a dónde se te puede mandar si la gente nos está escuchando ahora? Y luego, ¿cuál es el proceso que tú haces a partir de todos los tetrabricks que te mandan? Bueno, por ahora, dado que estoy empezando y no tengo mucha demanda y tal, los que necesito los voy a ir, me los van guardando mis familiares y mis amigos. Que es increíble la cantidad que se junta ya solo de un círculo de 5 personas o de 10 personas. Entonces, con los que me guardan, me- me va bien. Sí que hay que tener como, bueno, no, si se escala esto, tendré que ver cómo hacerme de aliados para que me guarden, porque te quita mucho trabajo el que se guarde y ya limpio. Porque si lo guardas sin enjuagar por dentro, después cuando lo abres está seco lo que lleva adentro y hace manchas, hay que lavarlo y eso pues lleva mucho más trabajo. Entonces, una vez que se acaba de consumir el líquido, se enjuaga con agua y le corto la parte de abajo para que se seque bien. Vale. Entonces, una vez que ya está seco, lo pliego y lo almaceno para que no ocupe mu mucho espacio. Y ya cuando voy a ponerme a hacer una pieza, lo abro por un lateral, lo despliego. La parte que se ve es la parte de dentro, o sea, todos los Tetrabricks, por mucho que por fuera sean de colores, de marcas diferentes, por dentro se ve la capa del aluminio, que es la que le da el color plata. ¿Vale? Esto no está pintado ni nada. Ah, vale. Y justo esa placa de aluminio es una de las tres capas que tú decías que de la que está hecho el tetrabric, ¿cierto? Sí, Ah, yo lo uso entero. O sea, el Tetrabric son eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 capas, creo. Eh, seis capas. son, un, son desde fuera hacia adentro, son una capa de plástico que es polietileno, la capa de celulosa, de cartón, que es en la que se imprime las cosas que tú ves, otra capa de polietileno, la capa de aluminio, otra capa de polietileno y otra capa de polietileno. Entonces, por los dos lados, por fuera y por dentro, hay una capa de plástico que lo recubre, que, que es transparente, ¿vale? Pero por fuera se ve la celulosa, el cartón, y por dentro se ve el plata del aluminio. Ah, mira. Ya. Entonces, esto en sí, Qué chulo, ahí me está. encanta. Esto es el Ah, Tetrabric, qué interesante. ¿vale? Y por dentro es todo de color plateado, ¿vale? Ujú. Y esto, ninguna de las piezas lleva nada de pegamento, o sea, no se pegan, se van, se van juntando como un origami. O sea, Ah, esto se puede desplegar y se separa todo. tú das talleres también sobre esto, ¿verdad? Sobre estos armados de estas piezas. Sí, sí, veía que una de las partes que más me gusta y que quería también promover es la de que la gente aprenda a usar, a hacerlo, ¿no? Por no caer en esto mismo de que al final tengas que comprar algo para estar haciendo algo bueno por el medio ambiente, ¿no? O sea, tú en tu casa lo vas guardando y puedes hacerlo. De hecho, cada objeto yo lo estoy intentando vender no solo como objeto, sino en un formato que solo te paso la información de cómo hacerlo tú en casa. De Ah, manera que tú o sea, tengo tres formatos. Yo te puedo vender
esto ya hecho, para que tú no te preocupes de hacerlo. Ujú. Te puedo vender las piezas ya cortadas y te las mando sin montar para que tú en casa lo montes como con un puzzle, con un videotutorial. O te puedo vender simplemente la información sobre qué cantidad de piezas y qué tamaño cortarla y todo para que tú lo hagas. Que eso los vendo a 5 euros, una cosa así, para simplemente para como reconocimiento del trabajo que ha llevado el hacer el diseño, ¿no? Claro, está súper interesante, qué genial eso. Bueno, invitamos, digamos, a los que nos están escuchando, mirando, súper interesante, porque todos usamos Tetrabricks en nuestro día a día Ah, sí, sí, eso y, sobra. y de verdad, y yo nunca sé qué hacer. Yo lo único que sé es que lo aplasto y simplemente luego lo tiro al bote amarillo y ya está. Ah, Pero claro. en realidad, y hasta una amiga hace tiempo viendo todos esos temas de reciclaje y tal, ella me inculcaba de verdad y me repetía lo importante de lavar antes, incluso de tirarlos al bote amarillo, era de lavar estos envases, porque es lo que tú mismo me dices. O sea, si al final vamos a utilizar esta materia prima, no materia prima, pero ya, digamos, el cartón y bueno, el tetrabric, y lo vamos a utilizar para otras cosas, es necesario la limpieza. Entonces tiene que limpiar porque Sí, si no luego se puede, por dentro de la comida, lo que tenga el desecho, se llega a podrir. Entonces ya no se utiliza, sí, ahí ya es inservible. sí, para lo que yo hago, sí, o sea, es fundamental bueno, me quita mucho trabajo y trabajo muy sucio el que me lo den limpio ya. Para el contenedor amarillo, yo creo que no hay que preocuparse tanto porque lo que hacen con los Tetra Bricks, al menos en España, esta es una cosa de la que también no se habla mucho y cuando tú compras Tetra Bricks, todos te ponen por fuera que son 100% reciclables y que es el mejor envase, bla, 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 ¿no? Pero actualmente en España, que yo sepa, y desde 2017, el Tetrabric no se recicla entero. O sea, lo que se hace con los Tetrabricks es se meten en unas cubas grandes de agua de manera que se separe la celulosa, el cartón, del plástico y del aluminio. Eso sí que es fácil y los meten todos en papa y se desprende la celulosa del plástico y del aluminio. La celulosa sí se recupera y se recicla. Y con la celulosa se hacen cajas de cartón o lo que sea, ¿no? Pero el aluminio del plástico es muy difícil de separar. Entonces, en España hubo una empresa que lo hacía, pero en 2011, no, empezó en 2011 creo, si no recuerdo mal, y en 2016 o así cerró porque no es rentable. Y desde entonces en España nadie separa el aluminio del plástico. Todo queda hecho como una masa junta y según sé, las últimas informaciones se tira a un vertedero de Zaragoza. Ujú. Entonces, no es verdad que se recicle el tetrabric. Sí se puede, pero en España no se está haciendo. Entonces, es eso, todos los grises que lleva siempre los procesos de reciclaje, que no son tan efectivos como se supone, ¿no? Entonces, yo esto sí que lo controlo más, el poder decir, bueno, si yo cojo 25 tetrabricks para hacer esto, que lleva 25, Ah, mira. sé que utilizo el 80% de los 25, porque siempre cuando cortas hay trocitos que no usan, ¿no? Pero sé que el 80% sí lo utilizo y el otro 20% lo tiro al contenedor amarillo y que separen la celulosa, ¿no? Me parece como más completo. Ya. Qué interesante ese dato que nos acabas de dar, por ejemplo, de una de tus piezas justo que utilizas 25 tetrabricks, por ejemplo. Esta 25, esta grande, llevará unos 40 o así, o 50. Wow. Wow. Sí, son muchos. Y tú recuerdas más o menos la cantidad, por ejemplo, de alguna familia o algún familiar que te han mandado cantidad de tetrabricks? Toma, esto es lo que he consumido en una semana, por ejemplo. ¿Te acordarás el número? Que nos puedas contar un poquito. Sí, por ejemplo, tengo una prima que tiene dos niñas, pues tendrán entre 5 y 12 años o así, y me sorprendió porque en un mes
a lo mejor junto 30 o sí, ponle que uno por día. Entonces Ya. me pareció mucho porque yo me hacía una cuenta por los que yo usaba, que yo podré generar uno por semana, a lo mejor 52 al año, una cosa así, ¿no? Mm, Pero claro, las familias que son cuatro y hay niños o tal, que toman mucha leche mm, o zumos de Tetrabric, es increíble, se juntan uno diario y la verdad es que asombra mucho y creo que eso también es muy, muy concienciador para la gente que me lo está juntando, ¿no? Ver cómo se acumulan en casa, ver cómo con el paso de un mes tienen una caja grande de basura ahí que se ha juntado y que ocupa mucho, ¿no? wow, es impresionante, la verdad, claro, imagínate. O sea, al final uno, como tú dices, ¿no? Te pones, digamos, las cartas sobre la mesa y te pones a pensar cuánto material estoy utilizando, no sé, en un mes. Cuánto es lo que produzco. Tú como dices, yo solo produzco tanto, pero una familia de cuatro, por ejemplo, lo que normalmente hay es que cuánto producen al mes, 30, 40, y eso que solamente hablamos de un material que es el tetrabric, ¿no? Luego Sí, está por el otro lado el tema de los plásticos, que es por donde nosotros vamos más, el tema sí, de, bueno, de las latas, el vidrio, que bueno, lo bueno del vidrio es que sí es totalmente reciclable, como lo que decíamos, porque se funde completamente y siempre va a haber más producción, mayor producción de vidrio y eso está perfecto. Pero es el tomar conciencia de qué materiales utilizamos en casa, la importancia de saber antes de consumir el material que vayamos a consumir, es realmente el para qué y qué uso le vamos a dar, ¿no? La importancia del no usar y tirar es, yo creo que es primordial, que es algo que la gente tiene que tener en mente para poder, uno, la primera R que decíamos, el reducir. Para luego, mm, bueno, si voy a consumir esto, vamos a reutilizarlo y luego el reciclaje, que es lo que decíamos, ¿no? Y tanto importante que has dado, por ejemplo, el vertedero de Zaragoza, yo no sabía, lo había leído, pero no lo tenía muy en claro, entonces es alarmante. Y la verdad que sí, 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 sí. es un llamado a la conciencia, ¿no? Sí, y yo creo que también muchas veces no es la mala intención lo que hace que este tipo de datos se oculten, ¿no? Porque también hay como la buena intención de que si dices este tipo de cosas, que el sistema de reciclaje tiene fallos, que no es todo lo efectivo que queremos que es, haya como un desincentivo para la gente, ¿no? Es el típico argumento de la gente que se cansa de yo no separo ya o no reciclo porque al final todo va al mismo sitio y no se hace nada, ¿no? Entonces hay esa idea, pero bueno, hay que contextualizar y también, pues eso, no quedarte en la superficie y saber que si hay puntos grises, si hay puntos que no funcionan, pues intentar buscar otras alternativas, ¿no? También como un llamamiento a que no se desanime la gente, ¿no? Que profundice, que todo esto son temas muy complejos, Ujú. pero que esa profundidad y esa complejidad como que no desanime a la gente a seguir dando pasitos y a repensar su manera de consumir. Exacto, porque al final es que yo no me quedo de brazos cruzados, no es el hacer y para que, por ejemplo, llegue algunos productos a ciertas plantas de reciclaje, si es que llegan, primero eres tú el consumidor que estás generando más desechos. Entonces, para empezar, partamos del punto cero, o sea, nosotros mismos y nuestro consumo. Es que sea el consumo más responsable posible, tanto para nosotros como para toda nuestra familia, y así poco a poco vamos a generar cambios pero a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, con toda esta situación que ha pasado del COVID, etcétera, que nos estamos dando cuenta de muchas cosas, es es súper bueno encontrar gente como tú, de verdad, que hace este tipo de procesos y, la verdad que te felicito y, que nos encantaría, bueno, como decía antes, ¿no? Llamar a la gente, a los que nos están mirando, a que puedan empaparse un poquito más de qué es lo que se puede hacer con sus desechos. Hay personas como Sergio que se encarga, o sea, ok, él todavía es, digamos, Tetratric es una empresa pequeña, pero bueno, se pueden poco a poco puede ir escalando y como él pueden haber varios al final y pueden unirse, digamos, a tu movida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, invito a las personas a que vean tu perfil, que es Tetratric, que
lean un poco más, investiguen de este tema. Y bueno, esta conversación la hemos tenido justo porque el domingo es el Día del Reciclaje, el Día Internacional del Reciclaje para todo el mundo. Entonces, bueno, nada. Y agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros, la verdad, que Gracias. desde esa vez que nos escribiste por primera vez, que a mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y es más, pronto voy a tener, justo Sergio nos dio una idea, es que de los materiales que él hace, de las piezas, también se utiliza para envases para cepillos de dientes. Entonces, justo una de esas piezas es la que voy a tener pronto, y voy a compartirlo por las redes para que puedan ver que en realidad piezas como esas podemos utilizarla a base del upcycling, por ejemplo, del Tetrabric, perdón, y poder utilizarlo como un portacepillo de dientes, por así decirlo. No sé si hay algo más que tú quieras agregar, o bueno... No, yo daros las gracias porque para los que estamos empezando así, el que nos echéis una mano así para que se conozca lo que hacemos y tal, pues siempre es un gran avance y se nos hace difícil, ¿no? Porque, bueno, esto de vender por internet algo y de darte a conocer es una cosa que no sabes la cantidad de gente que hay haciéndolo hasta que te meten, ¿no? Pero siempre como que no sé, que creo que este tipo de oportunidades nos vienen bien y nada, que eso, que para cualquier otro tipo de propuesta yo estoy abierto con esto. Igual le digo a la gente que si tienen alguna idea que crean que puede quedar bien, que me lo digan y me pongo a investigar si la puedo hacer o no. Y que si tienen algún colegio o centro de mayores o lo que sea, que me digan y vamos y damos un taller porque se amolda a cualquier tipo de edad, se puede hablar de trigonometría, de matemáticas, a la vez que se habla de ecología, de triángulos, es muy manual, o sea, te ejercita mucho las capacidades motrices, entonces, bueno, cualquier cosa ya saben. Yo creo que es algo completo, ¿no? Además, como tú decías, tu proceso, que tú primero esto lo diseñas, ¿en qué programa diseñas, digamos, estas piezas? Las piezas las diseño con un programa de 3D que se llama Rhinoceros, que Ok. vale para modelar en 3D. Entonces ahí hago las piezas que después imprimo con la impresora 3D, que no lo he dicho, es un plástico biodegradable que se llama PLA, que es un plástico que viene del almidón de algunos vegetales. Y después la parte de Tetrabric la pienso un poco para que cuadre la trigonometría y los ángulos y tal, y voy haciendo las pruebas con Tetrabric hasta que más o menos todo cuadra y encaja bien y obtengo algo que me guste. Excelente, pero súper profesional, o sea, de verdad cómo lo haces y el proceso es súper pensado y bueno, nada, Gracias. qué genial y como digo, ¿no? Esto es al final para todos, a todos los que les interese la ecología y que sepan que pueden hacer algo por su planeta, no interesa qué es lo que hayas estudiado o lo que sea, pero en este caso, por ejemplo, sí, digamos, Sergio nos ofrece sus conocimientos de arquitectura y de diseño en 3D y puede hacer maravillas con eso. Y sí, y volver a decir que el PLA, ajá, que sí lo sabemos que es un material de plástico, pero no es un plástico, digamos, de los dañinos, sino es biodegradable y que proviene de la remolacha, del maíz, etcétera, de muchos vegetales. Entonces, También con sus cositas, o sea, no es tan guay como te lo pintan cuando te lo venden, pero bueno, también ahí en la web explico ese tipo uh-huh, de cositas y cómo hacer igualmente que cuando ya no te funcione el objeto, el uh-huh. PLA lo envíes a un sitio que realmente lo van a fundir y Ya. convertir otra vez en filamento para volver a Sí, sí, imprimir. sí, eso al final, eso hay que enviarlo a unos lugares más específicos para que se pueda reciclar de una buena manera. Eso es importante mencionarlo, pero sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Muchas conversamos. gracias, Andrea, a ti. Al final se extendió un montón la conversación, pero porque está súper interesante y bueno, por los problemas que tuvimos al inicio, pero nada, muchísimas gracias, que te vaya bien. Y bueno, a Igualmente. reciclar, antes de reciclar, a reducir o a reutilizar, por favor, Sí, a sí. tomar conciencia de todo. Muchas gracias, Sergio, que te vaya bien. Adiós, A vosotros. Adiós. adiós, adiós.